Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre la historia precolombina. Bueno, entonces en esa historia precolombina vamos a hablar sobre los aztecas, sobre los incas y sobre los mayas. Entonces cuando a mí me hablan de precolombina, estoy hablando antes de la llegada de Cristóbal Colón. Pre significa antes. Entonces, antes de ellos existían lo que eran los incas, los mayas y los aztecas. Bueno, los mayas se ubicaban en Honduras, Salvador, Guatemala y México. Los aztecas se ubicaban en México y los incas se ubicaban en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y el norte de Argentina. Bueno, el primer tema que vamos a tocar serían los mayas. Bueno, entonces ustedes ven en el mapa que los mayas se ubican en Centroamérica, ¿cierto? La capital de los mayas se llama Tikal, actualmente Guatemala. Bueno, pues ahora seguimos con las características de los mayas. Entonces, las características económicas se basaban en la economía, se basaban en la agricultura. Esta agricultura era del frijol, del maíz y de algunos tubérculos. Se caracterizaba por su técnica de irrigación porque permitía tener sus cultivos durante todo el año, a pesar de tener temporadas de sequía. Sin embargo, ellos mantenían sus cultivos por su técnica de irrigación. Tenemos la estructura política. Bueno, los mayas, dentro de su estructura política, se existían ciudades-estados y estos tenían una autonomía o una independencia. Sin embargo, todos estos estados y ciudades conformaban la organización de los mayas. Bueno, dentro de las ciudades-estados habían unos líderes políticos que en ocasiones eran escogidos por divinidades o hereditarios. Tenemos la religión era completamente politeísta, es decir, que adoraban a varios dioses, en este caso dioses que estaban relacionados con la naturaleza. Por ejemplo, el dios del agua, del aire, de la tierra, todos ellos. Entre los dioses de los mayas está Unak, Itzana. Bueno, dentro de esa religión encontramos que quienes lideran esta religión serían los sacerdotes. Ellos llevan a cabo cultos y sacrificios. También tenían algunas características de adivinajes. Dentro de la estructura social encontramos a los Alach Unish. Estos Alach Unish eran los gobernantes. La organización social de ellos era jerárquica, es decir, se organizaban de acuerdo a unos criterios. Entonces estaba el gobernante, que eran los Halach Unish, estaba la nobleza, que la caracterizaba por los guerreros, los sacerdotes y los comerciantes. Estaban los artesanos y campesinos, estos vivían por fuera de las ciudades-estados y en ocasiones eran considerados como esclavos. Y por último están los esclavos. Estos esclavos eran utilizados fuerza de trabajo por lo del Estado o por la nobleza y eran obligados a trabajar forzadamente. Bueno, seguimos entonces con el conocimiento maya. Dentro del conocimiento maya encontramos las matemáticas, donde dieron a conocer el uso del decimal y el cero. Ya esta civilización ya la tenía. Tenemos la escritura jeroglíficamente avanzada para la época, la astronomía, que se organizaban de acuerdo a su agricultura, y el calendario, que tenían 365 días, igual que el de nosotros actualmente. Bueno, entonces tenemos a los principales dioses, que será Hunat-Ku, que sería el dios supremo, dios de la creación, y la diosa Itzana, que sería la dios de la sabiduría. Los aztecas. Bueno, con los aztecas vemos que se ubican dentro de lo que es Centroamérica, específicamente en México. La ciudad se llama Tenochtitlán. Bueno, se ubica en la Ciudad de México. Las características que tenemos son económicas, políticas y religiosas. Bueno, dentro de la economía se caracterizaba por la agricultura, cultivaban frijol, ají y maíz, pero también cazaban pescados y aves acuáticas. Dentro de la economía también se caracterizaba por la utilización del cacao como medio de trueque o de moneda.
y lo utilizaban también para el comercio. ¿Sí ven? El cacao. También vemos que utilizaban el tributo, en este caso el cobro de tributos, al pueblo, a los esclavos y a los campesinos, a todos aquellos que estaban bajo el dominio del imperio azteca. Dentro de las políticas se caracterizaba por un gobierno monarca, autoritario. Entonces, dentro de esa política estaba el rey, el Consejo Supremo, la nobleza, los comerciantes, los campesinos y artesanos y los siervos. Entonces, el rey tenía el control de la religión, del comercio, de la sociedad y del ejército, ¿sí? Y designaba gobernantes e iniciaba guerras para tener control de otros territorios. Bueno, también dentro de la estructura política existía el Consejo Superior, que eran los aztecas burócratas que tomaban decisiones apoyadas por el rey o el emperador. También estaban los sacerdotes, le daban los consejos al rey, pero cuando éste no estaba, cuando éste se iba a la guerra, en su poder quedaba el sacerdote y tenía todo el control. También tenemos al ejército, tenemos a los jueces que buscan en pro de la justicia y tenemos a los gobernantes. Dentro de la religión tenemos que eran politeístas, rendían servicio y adoraban a varios dioses. Bueno, dentro de la religión también habían sacrificios humanos y practicaban el canibalismo. Seguimos con la pirámide social. Dentro de la pirámide social encontramos al emperador, también encontramos a la nobleza, a los comerciantes, a los artesanos y campesinos y por último encontramos a los esclavos. Una característica de la organización social es que los aztecas tenían comunidades. Estas comunidades se le llamaban calpuchis, casa de gran tamaño dentro de la estructura social. Bueno, entre las características tenemos una arquitectura, debía siempre realzar el arte y la religión, muy ligada a la religión. Esta debía ser una arquitectura monumental, por lo general eran asimétricas. Bueno, dentro de las costumbres se caracterizaba por ser bastante especial y rigurosa. La mujer no tenía un papel importante, solo debía dedicarse a la casa. El hombre debía rendirle pleitesía a los dioses. Este era educado militarmente, era llevado al combate y los hijos también debían hacer lo mismo. Bueno, dentro de los dioses que tenemos de los aztecas sería Quetzalcóatl, dios de todo, y tenemos a Tezcatlipoca, que sería el señor del cielo y la tierra. Por último tenemos a los incas. Bueno, los incas se ubican en la parte sur del continente americano, está en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, una parte de Colombia y el norte de Argentina. Su capital principal de los incas fue en Cusco. Esto queda en Perú. Bueno, dentro de las características económicas encontramos que se basa en la agricultura y la ganadería, por lo menos el cultivo de frijol, del algodón, de la yuca, de varios alimentos que actualmente pues utilizamos. Y dentro de la ganadería está la llama. Se dice que dentro de la economía se busca que el Estado dirige completamente todo el territorio y por lo tanto este tenía dominio y dueño de la tierra y esto lo repartía de acuerdo al número de la población. Bueno, dentro de las políticas encontramos que el líder superior sería entonces el Inca, que sería el soberano de todo el imperio, autoritario, tenía una función divina y su categoría de política era hereditario. Bueno, dentro de la religión encontramos que eran politeístas, creían en varios dioses, pero una característica diferente a los demás es que por lo menos adoraban a las montañas y a los ríos. Dentro de la religión también encontraban como diferenciaban tres mundos, entonces el mundo superior, el mundo medio o intermedio y el mundo inferior. Dentro de la organización social encontramos
a la familia real sería todo lo que tenga que ver con el rey, el Inca superior, tenemos a la nobleza, tenemos a curaca, el pueblo, y la servidumbre. Entonces la curaca serían los nobles o así a veces en ocasiones de la función de los jueces. También llevan a cabo ceremonias. La organización social también, al igual que las demás civilizaciones, son completamente de jerarquía. Tenemos que, entre las características, había un sistema esclavista, el ejército se caracterizaba por ser grande. Recuerden que los incas llevan gran parte de la parte sur del continente americano, por lo tanto es bastante grande. También se daba el sacrificio de humanos como ofrenda a los dioses, principalmente a Inti, que sería el dios del sol. La arquitectura, que la forma de la pirámide es trunca, es decir, que no tiene punta. Seguimos con los dioses principales. Entre los dioses principales el dios del sol, que se llama Inti. Este es el dador de la vida. El otro dios que tenemos es dios Viracocha, que es el creador del mundo inca. Y por último tenemos el dios de Pachamama, que es la diosa de la madre tierra. Recuerde que son varios dioses, pero entonces estoy mencionando los tres principales. Bueno, a continuación van a observar un video donde les explica cada una de las civilizaciones que ya les he mencionado, que se ubican en Centroamérica y una que se ubica en la parte sur del continente americano. Los incas, mayas y aztecas fueron pueblos precolombinos que vivieron en el continente americano. ¿Sabes por qué los llamaban así? Veámoslo. Hoy vamos a hablar sobre las civilizaciones precolombinas. Pre es igual a antes y colombinas sería algo así como antes de la llegada de Colón. ¿Cuáles fueron las civilizaciones precolombinas? Una de las civilizaciones eran los mayas, quienes se expandieron en dos periodos. El primero fue el Imperio Antiguo, siglo IV al siglo IX. Allí se establecieron en el sur de México, Guatemala y Honduras. El segundo periodo fue el Imperio Nuevo, siglos X y XV. En este se trasladaron a la península de Yucatán. ¿Y alguna civilización precolombina construyó ciudades? Sí, los aztecas ocuparon la altiplanicie mexicana hacia el 1325. Allí fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Además de los aztecas y mayas, ¿existieron otras civilizaciones? También estaban los incas, que se establecieron hace poco más de 500 años en las actuales repúblicas de Ecuador, Perú, Bolivia, una amplia región de Chile y también en el noroeste de Argentina. ¿De qué manera vivían estos pueblos? Los incas y los aztecas tenían organizaciones diferentes, pero ambos eran sedentarios y la base económica era la agricultura. Además, dedicaban tiempo a otras actividades como las artísticas y las espirituales. Por eso surgieron ciudades, que es donde vivía la mayor parte de la población. ¿Y qué construyeron en las ciudades? Construyeron templos, palacios, puentes y canales. Cuando las ciudades crecieron y las actividades económicas se diversificaron, surgieron las jerarquías sociales. La clase más alta estaba formada por gobernantes, sacerdotes y jefes militares, mientras que los campesinos realizaban las tareas agrícolas y las construcciones. ¿Había guerreros o pueblos sometidos? Cuando llegaron los españoles, algunos de esos pueblos sometidos colaboraron para su destrucción. Santi, ¿sabes que el otro día fui con mi familia al mercado de la ciudad y me sorprendió la cantidad de gente que había? ¿Quién sabe desde qué época existen mercados así? Todos los pueblos desarrollaron sus actividades acorde al momento histórico en que vivieron. Es cierto, no imaginé que nuestros pueblos originarios también tuviesen mercados. Bueno chicos, espero que hayan aprendido mucho con esta clase. Espero verlos pronto. En la parte de abajo van a encontrar una actividad para realizar y tengan en cuenta todas las indicaciones que se les da. Bueno, espero que tengan un feliz día. Chao.